La ciencia de la oración. Por uno y Ávila, siervo de Dios. Hemos orado y seguimos orando profundamente para que este libro revolucione la vida espiritual de miles de creyentes. Que Dios sea glorificado en ellos y por sus oraciones miles sean libertados a tiempo de la esclavitud del pecado. Amén. Dedicatoria. Dedico este libro, desde lo más profundo de mi corazón, a mi Señor Jesucristo. Él y solamente Él es mi vida. Sin Él no habría propósito de vivir. Todo sería vano. Él es mi amor principal. Todo lo demás que tengo lo debo a Él. Gloria a Dios. Sin Jesús jamás podría haber escrito este libro, por lo tanto lo dedico al que ha hecho posible que haya podido traer al pueblo de Dios un libro de oración. A ti, mi amado Salvador, te entrego este libro para que lo hagas una poderosa bendición para tu iglesia. Amén. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Prólogo. Desde que me convertí al Señor, Dios me incrustó en el corazón la importancia de la oración. Entendí por el Espíritu que sin una vida de oración estaría fracasado espiritualmente. De madrugada, ya estaba en pie, y oraba hasta que amanecía. Multitud de batallas fueron ganadas en las rodillas a esa temprana hora del día. Aleluya. En ocasiones me amanecía la noche entera en oración. Gloria a Dios. Al pasar de los años entendí que aún lo que oraba no era suficiente. Clamaba a Dios: dame, Señor, un sacerdocio de oración. Esto implicaba una unción poderosa para interceder en oración, a cualquier hora, por la obra de Dios. Pasé años en ese clamor entendiendo que había en la oración algo más profundo que lo que yo tenía. Aleluya. Hace algún tiempo sentí comenzar a clamar: Señor, dame revelación del conocimiento de la oración en toda la profundidad que sea menester. Pocos días más tarde Dios me traía al conocimiento de la oración en el Espíritu y la oración para atravesar a través de los problemas en un solo período de oración. En estos días postreros es un fundamento de victoria tener conocimiento profundo de lo que la oración eficaz envuelve, y ponerlo en práctica con desesperación. La opresión del diablo se vuelve cada día más profunda contra la iglesia del Señor y es necesario orar más, y en forma más espiritual y poderosa. Para esta época Cristo dijo: vela, y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Lucas 21:36. Para esos que quieren escapar. Para los que tienen hambre y sed de recibir más de Dios. Para los que anhelan ser cristianos victoriosos. Para los que desean ser guerreros de oración, y dar batalla continua al diablo derrotándolo en todos los frentes, para esos ha sido escrito este libro, y esperamos que sea de grande bendición. Oramos para que junto a nuestro libro, El Ayuno del Señor, este nuevo libro sea una joya de valor incalculable para la victoria espiritual de cada hermano. Damos a Dios, y solo a Él, la gloria por este nuevo logro del ministerio. Cristo viene para bendición de la iglesia del Señor. Amén. Damos la gloria a Dios por la inspiración de su Santo Espíritu y por los escritos de otros siervos de Dios que han sido factores decisivos en la producción de este libro. Gloria a Dios. Los grandes héroes de la fe fueron hombres de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel 6:10. Fue consejero de reyes y tuvo grandes visitaciones de Dios. Por causa de la oración lo echaron en el foso de los leones, pero estos nada pudieron hacerle. Aleluya. Daniel 6:16-22. David fue profeta y rey de Israel. Era varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era su secreto? Oraba 3 veces al día con clamor, lamento y lágrimas, y Dios lo escuchaba. Gloria a Dios. Salmo 55:16. El apóstol Pablo predicó a multitudes, evangelizó a miles. Les predicó a los reyes y gobernadores, y Dios hizo milagros de todo tipo a través de su ministerio. Nos dejó la doctrina del Señor para la iglesia del Nuevo Testamento. La Biblia dice que su vida era una de oración, ayuno, vigilias y actividades espirituales de todo tipo. Aleluya. Oraba en el Espíritu continuamente. Efesios 6:18, 2. Corintios 6:5, ira. Corintios 14:18. Jesús venció al diablo. Redimió toda la humanidad dando su propia vida en sacrificio por el pecado. Resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre y tiene el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya.
Su vida fue una de profunda comunión con el Dios que le envió. Oraba de madrugada. Marcos 1:35. A veces se amanecía toda la noche en oración. Lucas 6:12. Se apartaba a los lugares solitarios a orar. Lucas 5:16, entraba en agonía en la oración. Lucas 22:44. Haz tú lo mismo y serás un héroe de la fe. Motivo de gloria para Dios y bendición para los perdidos. Gloria a Dios, todo lo que le pida en el nombre de Jesús lo recibirá. Amén. Jesús añadió que al orar dijéramos: venga tu reino, su reino de paz y de abundancia será establecido en la tierra, pero Él nos ordenó que oráramos pidiéndolo. Él también dijo que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. Mateo 24:14, es pues nuestra obligación al orar clamar para que Dios envíe obreros a su mies y les provea para que lleven el evangelio a toda criatura y su reino pueda ser establecido en esta tierra. Si presentamos primero esta oración desinteresada y clamamos por la evangelización mundial, también podremos reclamar nuestras peticiones y la contestación vendrá. Este es otro gran secreto de la oración. Clamar primero por la evangelización de millones de almas sin Cristo para que escapen de la condenación y venga su reino. En otras palabras, atendemos en la oración primero lo del prójimo y luego lo nuestro, y nuestras necesidades no quedarán sin contestación. Es un reflejo del amor de Dios en nuestras oraciones. Ira. Corintios 13, la oración debe hacerse en la voluntad de Dios. En ira. Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Su promesa es clara. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. Lucas 11:9-10. Él es fiel a su promesa. Si alguno pide y no recibe es porque no ha pedido en su voluntad. Si usted es inteligente, debe demandar de Dios que jamás permita nada que no sea en su voluntad. Lo más mínimo que usted reciba que no sea en la voluntad de Dios le servirá de maldición. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si usted presenta su oración a Dios en la forma adecuada y está dentro de su voluntad, el milagro que se necesita siempre acontecerá. Gloria a Dios. Muchos se quejan que Dios no los oye. Dicen: Él no contesta mis oraciones. ¿Qué pasa? Lo más probable es que sus vidas están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Clame para que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Cristo mismo en Getsemaní gimió: Padre mío, si es posible, pase de mí esta ropa, empero no como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Él se resignó a la voluntad del Padre aunque ello significara morir en tormento. Resignarse a la voluntad de Dios implica morir al yo. No es que Dios bendiga nuestros planes, sino que se haga su voluntad, y ahí seamos bendecidos. Cristo dijo: si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. Juan 15:7. Solo en su voluntad hay victoria y vemos contestación gloriosa a nuestras oraciones. Amén. Jesús enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lucas 11:3. Este es otro gran secreto en la oración. La oración de éxito implica un contacto diario con Dios. Cuando la vida espiritual de un hombre empieza a deteriorarse, generalmente se puede encontrar la causa en una falta de oración diaria abundante. Si usted, como siervo de Dios, no ora diariamente en abundancia, las fuerzas de las tinieblas se movilizarán contra ti y paralizarán fácilmente tus esfuerzos. Hay que conquistar las victorias en las rodillas, y luego lanzarse a apropiarse de lo que ya es nuestro. Aleluya. En la oración hay una substancia verdadera. Apocalipsis 8:3. Dios las almacena y luego las usa en el momento oportuno para darnos las victorias. Las oraciones del pueblo de Dios hacen posible la ejecución del plan de Dios sobre la tierra. Hay que predicar y laborar, pero para que veamos el fruto hay que guardar el contacto día y noche con Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto te muestra que Dios quiere que diariamente estemos dependiendo enteramente de Él. Esto lo vimos cuando derramó el maná a los hijos de Israel. Solo derramaba lo suficiente para la necesidad del día.
Los que trataron de almacenar para varios días, encontraban que criaban gusanos, y no servía para consumo humano. Era menester depender de Dios diariamente. No podemos permitir que pase un solo día sin esa comunión vital con Dios. El cuerpo sufre cuando se le deja un solo día sin ser alimentado. Si usted alimenta varias veces al día el cuerpo que es temporal, cuanto más debe alimentar su espíritu que es eterno. Amén. Los hombres victoriosos en la Biblia oraban en abundancia. Daniel fue la confianza de los reyes. Sobrevivió a peligros de muerte. Era admirado y respetado por los grandes. ¿Cuál fue su secreto? Oraba 3 veces al día con acción de gracias. Ese era un hábito que por nada interrumpía. Daniel 6:10. David fue rey de Israel y era un hombre conforme el corazón de Dios. ¿Cuál era su secreto? En cuanto a mí, decía él, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Salmo 55, 16, 17. La oración debe convertirse en algo tan natural como la respiración. Así derrotamos las fuerzas espirituales que obran contra nosotros y formamos una valla de protección alrededor nuestro. En esa forma estaremos preparados para la venida del Señor. Lucas 21, 36. Jesús enseñó que oráramos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6, 12. Todos tarde o temprano nos enfrentamos a la tentación. Si oramos como Cristo ordenó, nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes de que nos pueda alcanzar. Aleluya. Algunos oran cuando ya se han metido en dificultades, no comprendiendo que de haber orado antes, podrían haber evitado la trampa. Es prevenirse del mal y evitarlo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27, 12. Jesús nos enseñó a orar para ser librados de la tentación en lugar de ser rescatados de ella después de ser atrapados por ella. En Getsemaní Jesús oró con tal desesperación que su sudor cayó como sangre sobre la tierra. Se preparaba para la prueba gigante que venía. La victoria más grande de los siglos coronó sus esfuerzos. Lucas 22, 43. Los discípulos también iban a ser probados, pero dormían. Cristo los llamó y les dijo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22, 46. Ellos siguieron durmiendo. Cuando llegó la hora, los soldados armados llegaron y ellos cayeron en gran confusión. Pedro en su pánico negó al maestro y tuvo que llorar amargamente su cobardía. Su error terrible fue no orar cuando la tentación amenazaba. Es advertencia solemne para todos los cristianos que vivimos hoy en día, la época más peligrosa y terrible de la historia. La opresión satánica es peor que nunca antes y es necesario orar para no caer en tentación. Jesús enseñó algo más decisivo para los que desean ver sus acciones contestadas. Él dijo que al orar pidiéramos: y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 12. Si hay pecado, Dios no te contestará. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Si tú pides perdón por cualquier falta, Él no fallará en perdonarte. Así también es necesario que perdones a los que te han ofendido. Si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdonará a ti. Muchos se maravillan que Dios no les contesta, pero se han olvidado que están enojados con el hermano o que no saludan a su vecino, y la Biblia dice: procurad estar en paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Es menester que vivas en amor si deseas tener victoria en tus oraciones. Ira. Corintios 13, gloria a Dios. Todos estos puntos discutidos son fundamento sólido para una vida de oración victoriosa. Antes de comenzar a pedir por los nenes y el resto de la familia y tus problemas, ora primero lo que Cristo nos enseña en la Biblia como el comienzo glorioso de todo período de oración. Entonces tu oración moverá las montañas y ninguna cosa te será imposible. Amén. Resumen del Padre Nuestro. Jesús dijo: 1. Padre nuestro. 2. Santificado sea tu nombre. 3. Venga tu reino. 4. Hágase tu voluntad. 5. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 6. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. 7.
No nos introduzcas en tentaciones. Líbranos del mal es un patrón de oración. 7 pasos donde la plenitud de la oración queda alcanzada por el creyente. Cubra estos 7 pasos en oración ferviente y lo más temprano posible para preparar un día en que el diablo va a tratar, sin duda alguna, de destruirle. En la oración usted impide la obra del diablo contra usted y el prójimo por el cual usted ora. No importa por quién usted ore, sea por usted o por otros, use este patrón de oración dejado por Cristo y le asegurará la victoria. Aleluya. Fíjese que los primeros 2 pasos son una introducción. Usted se dirige al Padre en alabanza. Luego los otros 5 pasos son peticiones que cubren la plenitud de cualquier necesidad que pueda tener el ser humano. Gloria a Dios. Pídale a Dios sabiduría para en cada paso abundar y profundizarse conforme le inspire el Espíritu Santo. Amén. No es para repetirlo de memoria. Es para orar cada fase creyendo y abundando en ella conforme el Espíritu Santo le inspire. Lo que usted repita de memoria, sin detenerse a creerlo en su corazón, es tiempo perdido. Eso enseña la Escritura. Marcos 11, 23, 24. Creo es muy importante ilustrar lo que hemos enseñado. Después de introducirse en la oración clamando al Padre y teniendo un buen rato de alabanza y oración, usted sabe que ha cubierto los primeros 2 pasos. No olvide que en todo el resto de la oración cuando usted comience con los 5 pasos restantes, usted siempre debe saturar cada parte con alabanza. Al orar en el tercer paso y clamar, venga tu reino, ahí usted ora todo lo que cree importante para acelerar la evangelización mundial y que su reino se establezca. En este punto clame para que Jesús 1. Envíe obreros a su mies 2. Provea finanzas a misioneros 3. Abra puertas en todos los países 4. Nos entregue las formas de comunicación 5. Ponga las autoridades de los países a favor nuestro. 6. Clame que Dios les revele otros aspectos que pueden ser importantes. Amén. El 4 paso es obvio, pero clame con profundidad. Anhélelo de todo corazón y reclámelo para usted y para toda la tierra para que haya paz y sosiego y podamos llevar la palabra a toda criatura en lo poco que falta. El 5 paso es primordialmente espiritual. Pida que en cada día, Él le den abundancia pan de vida, o sea le haga partícipe de su palabra en forma sobreabundante. Ahí usted puede reclamar que por esa palabra Jesús 1. Le llene de fe 2. Le limpie y le santifique 3. Le dé salud del cuerpo 4. Inteligencia a la escritura, etc. El pan material vendrá por añadidura sin falla, si usted es fiel. Anhele primero el pan espiritual. Amén. El 6 paso, tiene que ser con profunda humillación. No oro por cualquier falta que podamos haber cometido, sino también por lo más mínimo que hayamos dejado de hacer relativo a su obra. Amén. Ore uno a uno, y por sus nombres, por los que le hacen injusticia, le difaman o lo ofenden en alguna forma. Pídale a Dios que le dé amor por ellos. Aleluya. Ira. Corintios 13. El 7 paso es demandando la protección diaria contra Satanás. Por eso es tan importante hacer el primer período de oración de madrugada, o lo más temprano posible. Así rompemos el más mínimo plan que el diablo tenga en ese día contra nosotros. Note la importancia de la oración diaria y de cubrir los pasos del Padre Nuestro todos los días y lo más temprano posible. Ahí está el gran secreto de una vida victoriosa en Cristo y también la causa de tantos cristianos fracasados por no tener una vida de oración abundante y ordenada. Gloria a Dios. Mateo 8, 17. El profeta Isaías dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Cristo lo hizo en la cruz, todo el que esté enfermo crea y reciba lo que Jesús hizo ya por nosotros. Amén. Capítulo 2. La oración en el Espíritu en Romanos 8, 26, la Biblia dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al orar en el Espíritu lanzamos gemidos que no se pueden expresar en palabras normales. Esto incluye también el orar en lenguas.
en ira. Corintios 14:14 dice: porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es como decir que mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí, ora. Con nuestra mente natural a veces no sabemos cómo se debe orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra limitación. No es que el Espíritu Dolaranto ore por usted, pero Él le inspira ayudándole en su oración y ésta se vuelve poderosamente efectiva. Esos gemidos que salen de tu espíritu y escapan por tus labios, es el Espíritu Santo ayudándote. Esos gemidos que no se pueden expresar con palabras vienen de tu interior y son inspirados por el Espíritu Santo. Muy a menudo al orar en esta forma se está intercediendo por otra persona. Esta oración, como viene inspirada por el Espíritu, es siempre en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hay oración mental y oración espiritual. Al orar en lengua se ora en el Espíritu. Si ora con su entendimiento, se ora de la mente. Debemos orar en ambas formas. Al orar en lengua su espíritu ora y el Espíritu Santo le da la inspiración. Es nuestro espíritu el que ora. La oración mental se limita a nuestro entendimiento, o nuestro conocimiento. Por eso es insuficiente. La Iglesia ha tratado de llevar a cabo la obra con una sola clase de oración, la mental. Eso ha limitado la obra. Judas 20 f. 6:18. Gemir en la oración y hablar en lenguas implica el Espíritu Santo ayudándonos a orar en intercesión espiritual. Si esto está acompañado de lágrimas, la oración se vuelve aún más poderosa. Ore para que Dios le unja para interceder en el Espíritu con llanto. Aleluya. Joel 2:12. Uno de los instrumentos más poderosos para ser usados en la oración es el orar en lenguas. En 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate que solo con armas espirituales podríamos destruir las fortalezas del diablo. Algunas de las fortalezas de Satanás jamás serían rotas hasta que no aprendamos a usar el arma espiritual de la oración en lenguas. En una ocasión un joven predicador tuvo un accidente y se fracturó el cuello y quedó paralizado de la cintura para abajo. Estaba inconsciente. Su padre, que era un siervo lleno del Espíritu Santo, vino a verlo y al visualizar la situación tan crítica comenzó a orar en lenguas. Oró por 10 horas. A las 6 a.m. fue a ver al joven y encontró que había recuperado el conocimiento. Al preguntarle cómo estaba, él dijo: Dios me sanó, la sensibilidad de su cuerpo había sido restaurada. Le pidió al doctor que le quitara el yeso. Este se negó pero accedió a sacar de nuevo las placas de rayos décimo. Se quedaron maravillados, pues no pudieron ver ni aún dónde era que los huesos se habían roto. Aleluya. La intercesión en lenguas había logrado lo imposible. Se puede aumentar 100% el poder de la oración orando en el Espíritu y en lenguas. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Pablo habla de sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los Gálatas, Gálatas 4:19, esto implica gemidos hasta que nazca la nueva criatura en ellos. Cuando la mujer está a punto de dar a luz siente dolores de parto y gime hasta que nace el bebé. En Isaías 66:8 dice, que en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Asimismo, según nosotros gemimos en oración, como con dolores de parto, Dios engendra hijos. Como resultado de nuestras oraciones en el Espíritu con gemidos indecibles, nacen bebés en Cristo. Así también gemimos en la oración para que Cristo sea formado en los nuevos creyentes. Pablo lo hacía, Gálatas 4:19, las iglesias son responsables de gemir como con dolores de parto para que Cristo sea formado en los nuevos convertidos. Es similar al nacimiento físico. Nadie nace maduro. Nace un bebé y crece. Nadie nace un cristiano completamente maduro. Es primero un recién nacido y luego crece. Hay que enseñarles la palabra. Ira. Pedro 2:2, además, la palabra dice que oración con gemidos como de parto deben prevalecer por ellos. Cuando usted esté orando en el Espíritu con gemidos, no se aparte, ni los impida, sino que responda a ellos. Recuerde que cuando Sión trabajó con gemidos como en dolores de parto dio a luz hijos, Isaías 66:8, mientras usted gime, piense que está gimiendo para engendrar hijos y para que Cristo nazca en los nuevos creyentes, y no desista con facilidad.
Persista y en su mente clame al Espíritu que le ayude, pues solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Tenga la mente bien concentrada en Dios en una actitud de fe de que Él está obrando en forma profunda para dar cumplimiento a las peticiones. Amén. Usted gime en el Espíritu y al mismo tiempo ora con su mente. Es oración en el Espíritu y oración mental en forma simultánea. Gloria a Dios. El pueblo de Israel conocía este secreto. En los momentos de desesperación ellos proclamaban ayuno y lloraban gimiendo por horas delante de Dios hasta conquistar las victorias. Jueces 20, 26. Isaías 66, 8. Aún para su crecimiento espiritual y plena conversión sabían que no había otro secreto. En Joel 2, 12 el Señor les había ordenado. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ellos lo hacían a pesar de no tener el bautismo del Espíritu Santo. Si los judíos podían gemir como con dolores de parto, sin la investidura del Espíritu, cuanto más nosotros que tenemos al ayudador, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Ellos lo lograban por esfuerzo propio y la fe de que Dios escuchaba sus gemidos y respondía a ellos dándoles la victoria. Aleluya. Nosotros podemos hacerlo también por esfuerzo propio y con la fe de que el Consolador que está en nosotros nos ayudará en nuestras flaquezas y nos hará fácil conquistar las victorias. Gloria a Dios. Cuentan peregrinos que en sus viajes a Tierra Santa han visto a los viejos rabíes judíos orando junto al muro de las lamentaciones. Dicen que se han quedado maravillados al ver cómo gimen en ese lugar delante de Jehová. Son gemidos como con dolores de parto y esto engendra hijos para Dios y las nuevas criaturas en los creyentes. Los judíos lloraban y gemían delante de Dios a pesar de no tener el bautismo en el Espíritu. Nosotros la Iglesia de Jesucristo que tenemos el poderoso bautismo de fuego y Espíritu podemos gemir y llorar con más facilidad que ellos, pues tenemos el Espíritu dentro de nosotros y además podemos interceder en otras lenguas conforme el Espíritu nos da para orar. Aleluya. Esto es oración en el Espíritu que derriba las fortalezas del diablo y mueve las montañas para la gloria de Dios. Amén. Estos no son instrumentos carnales y de sabiduría humana, sino las armas espirituales que tenemos que usar para que Cristo madure los creyentes en cada iglesia y vengan más nuevos creyentes. No es cuestión de atraerlos con todo tipo de métodos ingeniosos y elaborados por la mente natural, sino usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para engendrar creyentes maduros. Gloria a Dios. Se dice que en las campañas del evangelista Charles G. Finney, alrededor del 80% de las almas salvadas perseveraban, nadie tuvo tanto éxito como él. ¿Cuál era el secreto? Él dependía exclusivamente de la oración. Él tenía un anciano que le ayudaba en el ministerio. Lo enviaba a los lugares como 3 semanas antes de la campaña. Ese varón se conseguía 2 o 3 personas que entrarán con él en un pacto de oración. Se apartaban a orar y clamaban y gemían por días. En una ocasión cuando Finney llegó a un pueblo para una campaña, una señora dueña del hotel, le llamó y le dijo, que el anciano y 2 más estaban en el hotel hacía 3 días, pero no habían comido nada. Ella curiosa fue al cuarto, y al abrir la puerta estaban con la cara en el piso gimiendo. Han estado así por 3 días, dijo ella. ¿Podría usted explicarme? No es nada, dijo Finney, ellos, sencillamente tienen un espíritu de dolores de parto en la oración, Romanos 8, 26, 27, Gálatas 4, 19, estaban engendrando hijos para Dios. Aleluya. Finney mismo se levantaba todos los días a las 4 a.m. y se iba a un lugar adecuado y oraba hasta las 8 a.m. La oración intercesora era el secreto de sus victorias. Sencillamente rompían el poder del diablo sobre los pecadores y los liberaban orando en el Espíritu. Gloria a Dios. Aún para sanidad divina, cuando todos los métodos fallan, la oración intercesora en el Espíritu sería la respuesta. Esta oración como con dolores de parto, con gemidos y en otras lenguas a favor de otros, funciona en forma muy efectiva rompiendo las fortalezas del diablo. A veces no sabemos orar como se debe, por eso es menester que nos unamos con el Espíritu para sobreponer nuestras debilidades. El intercesor toma el lugar de otro al clamar por él. Hay un ministerio de intercesión y debemos clamar al Señor para que lo manifieste en plenitud en nosotros. Esto incluye orar en el Espíritu.
Cristo en la cruz tomó nuestro lugar y ahora es el intercesor por excelencia. Nosotros los discípulos seríamos semejantes al Maestro. Amén. Todos fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Aleluya. Cuando vengan problemas, póngase de rodillas y diga: Señor, no sé cómo orar por esto. No sé orar como debería, pero tú sabes, que tu palabra dice que el Espíritu Santo sería mi ayudador intercediendo. Yo confío y creo que tú me ayudarás. Comience entonces a orar en lenguas y con gemidos. Tenga la fe y crea que Él no va a fallar en ayudarle. Usted entre, y el Espíritu no fallará en ayudarle conforme Dios ha prometido. En su mente ore y crea con profundidad mientras gime. El famoso evangelista Smith Wigglesworth decía: a veces comienzo a orar por mí mismo sin ninguna unción especial. Comienzo en lo natural y termino en el Espíritu. A veces comenzamos a predicar en lo natural. No sentimos la unción, pero comenzamos creyendo que el Espíritu nos va a ayudar. Hacemos el esfuerzo y predicamos y de pronto sentimos cuando Él viene sobre nosotros y seguimos en el Espíritu. Así es la oración. Algunos esperan que el Espíritu les obligue o les haga sentir algo especial. No tenemos que esperar a sentir algo especial. Es solo creer que el ayudador está ahí y que podamos pedirle a Él que nos ayude. Según nos lanzamos y creemos que Él nos está ayudando, el Espíritu tomará dominio de nuestro espíritu y luchará junto con nosotros contra el problema. Amén. Tú puedes ayudar a levantar una carga espiritual, al igual que puedes ayudar a levantar una carga material. Cuando hay alguien gimiendo e intercediendo en el Espíritu, tú empiezas a hacer como Él está haciendo. Tienes la fe de que el Espíritu te ayudará. Sigue la intercesión hasta que sientas un espíritu de gozo y alabanza y hasta de deseos de reír. Es señal de que la victoria ha sido alcanzada. En una oración intercesora, déjese ir en la oración. Ceda a ella. No tenga temor. Esto no viene de la mente o de la cabeza. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu a orar. A veces no sabemos exactamente por qué orar, pero al comenzar a orar en el Espíritu, Dios puede mostrarte por qué estás orando. Gloria a Dios. Cuenta el evangelista que Nehiahim, que visitaba a un agricultor cristiano. En el hogar se encontraba un doctor, hermano del agricultor, que se burlaba del evangelio. Cuando fueron a dar gracias por la comida, el agricultor salió gimiendo y se puso en pie y se fue a su cuarto. El doctor lo siguió. Cuando salió del cuarto le dijo al hermano: Ahim, parece que tiene dolores, voy a buscar unas medicinas. El hermano Ahim le dijo: no se preocupe por él, está gimiendo por usted en el espíritu, pues usted está perdido. El doctor se negó a creer. Ahim entró al cuarto. Se arrodilló al lado del hermano y comenzó a gemir igual que él. Así estuvieron como por 45 minutos. De pronto ambos comenzaron a reírse. Sentían un gozo sobrenatural. Se pusieron de pie. Ahim fue a buscar el doctor. Este le preguntó por su hermano. Ahim le dijo: está muy bien, y en cuanto a usted, no hay forma de que se pueda perder. El médico lo miró extrañado, pero de pronto se arrodilló, comenzó a llorar y fue salvado gloriosamente. Aleluya. La oración intercesora en el Espíritu había obrado el milagro. Gloria a Dios. Clame para Dios le dé un ministerio pleno de intercesión. Amén. En la oración intercesora tratamos con el Espíritu detrás de la persona. Dios nos ha dado los instrumentos para romper las fortalezas del diablo. Dios no lo va a hacer. Él nos ha dado los instrumentos a nosotros. Si no lo hacemos nosotros, esas fortalezas nunca serán derribadas. El siervo de Dios es el que hace que sucedan las cosas con su oración intercesora. 2 Corintios 10, 4, 5, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volverse el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ezequiel 22, 30, 31. Un solo hombre pudo haber evitado intercediendo este juicio terrible. Clama tú hoy. Úngeme, Señor. Lléname. Estoy dispuesto a interceder por ellos para que sean salvos. Dios te usará en el ministerio de intercesión y las fortalezas del enemigo serán destruidas. Todo ministerio tiene un ministerio de intercesión.
No se conforme solo con hablar y enseñar y construir. Interceda con gemidos y llanto y en lenguas y en ayuno y rompa toda traba satánica y engendre hijos para Dios. Amén. Capítulo I. Secretos de la oración y atar los demonios. El nombre de Jesús es el instrumento poderoso en la lucha contra el diablo. En su nombre atamos los demonios de los seres queridos oprimidos, y creemos que son libres. Una vez lo hacemos con la autoridad de Dios, sostenemos la confesión de victoria. No le permitas al diablo que te oprima el pensamiento. Pelea la buena batalla de la fe. Cree de todo corazón que lo que la palabra dice es verdad. Si tú los ataste en su nombre están atados. No permitas que tu mente dude. No trates de resolver tus problemas con la mente. Te confundes, te preocupas y fracasas. En el nombre de Jesús y la palabra está la victoria. Si usaste el nombre y creíste a la palabra está hecho aunque no lo veas. Mantén tu fe ahí sin titubear. Asume esa posición firme y no des un paso atrás, ni permitas un solo pensamiento contrario. Por la palabra ya tú lo tienes, y eso confiesas con confianza glorificando a Dios, pues Él no puede fallar. Y haz de la oración tu negocio principal y mejorarás día a día en ella. Hay una similaridad entre el crecimiento físico y el espiritual. Físicamente nacemos bebé y luego crecemos. Asimismo podemos mejorar en nuestra oración según crecemos espiritualmente. Para crecer físicamente el ser humano se alimenta y se ejercita. Espiritualmente tenemos que alimentarnos y ejercitarnos para crecer. Aliméntese con la palabra. No la aparte de su boca. Ejercítese en la oración. Saque tiempo para ello, pues ahí está su victoria espiritual. Lucas 21:36. Y recuérdele a Dios sus promesas. Isaías 43:25-26. El Señor dice en su palabra: hazme recordar. Esto quiere decir que traiga su palabra delante de él en la oración. Dile con confianza: mira Señor, lo que dice tu palabra, recuérdate lo que tú prometiste. Y cítale sus promesas. Tú dices en tu palabra que lo que te pida en el nombre de Jesús, tú lo harás. Señor, tú lo prometiste, hazlo pues, ahora. Amén. Tu palabra dice que por sus llagas yo fui sanado, por lo tanto recibo ahora lo que tú hiciste por mí en la cruz. Aleluya. Cita continuamente sus promesas y cree que fiel y verdadero es el que prometió y las recibirás. Él lo dijo. Hazme recordar, Isaías 43:25-26, y este es uno de los secretos de la oración eficaz. Gloria a Dios. Ora por avivamiento. El famoso evangelista C. Finney tuvo grandes avivamientos en sus campañas. Él oraba con gran firmeza y confianza. Se le oía decir con gran frecuencia en su oración: Señor, tú no me vas a decir que no vamos a tener un avivamiento en esta ciudad. Tú no vas a pensar en retener la bendición. Él pensaba que lo que pedía creyendo, lo tenía. Amén. Usaba los instrumentos poderosos, la espada del Espíritu, su palabra, y el poderoso nombre de Jesús. Y oración por finanzas. Todo lo que hay aquí en este mundo, Dios lo puso para sus hijos. Él no lo puso para el diablo. Adán no venció al diablo y por eso el diablo tiene dominio, pero Jesús lo venció en su muerte en la cruz redimiendo todo. Podemos usar su nombre. Todo está aquí abajo para nosotros. Ordena en el nombre de Jesús que aparezca la cantidad que necesitas. Reclama lo que es menester. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Él no nos va a privar del dinero y demás necesidades, o no sería un padre bueno. Amén. Ordénale al diablo, en el nombre de Jesús, que suelte las finanzas que usted ha reclamado. Crea en su corazón que aparecerá, y háblelo por su boca con confianza. Dios no fallará en suplirle. Aleluya. Dad y se os dará. Lucas 6:38. Aquí es donde muchos fallan. Ellos quieren que Dios les dé, pero ellos son muy mezquinos para dar. La fe es una acción. El dar es un acto de fe. Dar implica ponerle un seguro al acto de seguir recibiendo continuamente. Prácticamente todos los siervos de Dios que han sido usados grandemente por el Señor, han sido traídos a la situación de ser llamados a dejarlo todo por Dios. Una posición donde aparentemente no había ninguna seguridad humana.
Quizás tuvieron que dejar un negocio próspero, o una profesión, o alguno de sus seres queridos fue arrebatado de repente. Los que quieran ser discípulos de Jesús, tienen que estar dispuestos a darlo todo. Dios tiene que saber si el hombre anhela más las cosas temporales o las espirituales. Él puede demandarte que lo dejes todo, pero también te dice, y todo el que dejaré. Marcos 10, 29, 30. Cristo dijo que se le devolverá todo centuplicado en este siglo. Eso incluye casa, tierra, etc. Darlo todo para la causa de Dios es un acto muy sabio, si es que tenemos fe en las enseñanzas de Jesús. Aleluya. Jacob tenía fe, pero era muy codicioso. Sus trampas finalmente le movieron a tener que huir y dejarlo todo para poder salvar su vida. En su vida pudo reflexionar en el resultado de sus trampas. En esa situación se quedó en Betel a pasar la noche. Ahí tuvo una visión de una escalera que subía hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban. Tuvo una visión de otro mundo mejor. Esa experiencia cambió su vida. Al despertar, le prometió a Dios que de todo lo que le diera, Él le daría el diezmo. Génesis 28, 20, 22, ante su promesa Dios le ayudó y lo bendijo. La gran crisis de su vida ocurrió cuando Esaú vino a su encuentro con 400 hombres para atacarlo. Esaú había sido robado por Jacob. Esa noche Jacob se amaneció en vigilia y luchó con Dios y prevaleció. Al otro día, en vez de matarlo, Esaú se abrazó con él y lloraron juntos. Esaú encontró que ya no era Jacob su hermano ladrón, sino Israel un príncipe con Dios. Él dio a Dios materialmente y espiritualmente y Dios le dio a él en sobreabundancia. Apenas yo me convertí, Dios me mostró la bendición gigante que había en dar. Yo estaba ya predicando por las iglesias, pero aún trabajaba en la escuela como profesor. Recibía mi cheque mensual que era suficiente para cubrir todos mis gastos. Cuando en las iglesias me daban ofrendas me negaba a tomarlas y les explicaba que yo tenía mi cheque de maestro y no necesitaba esas ofrendas. Un día me visitó un varón de Dios y me dijo, Dios me muestra que le diga, que usted le está robando al pueblo. Me quedé sorprendido y le dije, ¿cómo es posible eso? No creo haber hecho nada semejante. Él me dijo, cuando usted se niega a tomar las ofrendas en las iglesias le roba la bendición a los hermanos, pues al ellos darle a usted, Dios tiene que recompensarles y bendecirles por ello. Usted, ciertamente le está robando al pueblo una gran bendición, aleluya. Me sentí muy triste y prometí al Señor no volver a hacerlo. Las ofrendas que me daban en las iglesias comenzaron entonces a usarlas para tirar tratados y regalarlos para la obra del Señor. Entendí muy claramente la gran bendición que había en dar y comencé a darle al Señor el 20% de mi sueldo mensual. Aleluya. ¿Cuál ha sido el resultado? En la actualidad Dios me da para sostener como 160 programas radiales y un grupo como de 30 hermanos que laboran en el ministerio Cristo viene. Gloria a Dios. Luego Dios me llamó a salir de mi trabajo de profesor de escuela superior y a vivir por la fe en su palabra. Apenas dejé el trabajo tuve la necesidad de un vehículo para moverme por el país, altoparlantes y equipo de películas y de fotografía, y grabadoras para el ministerio de la radio que ya comenzaba. Todo esto costaba miles de dólares. Le pedí al Señor y me mostró que usara lo que tenía. Aleluya. Lo único que tenía era mi casa. La hipotequé y con el dinero compré todo el equipo y comencé en el ministerio pleno de evangelización con programas radiales, películas y fotografías de sus obras. Dios me forzó a darle lo que tenía para así él estar obligado a darme aún más. Gloria a Dios. Es la ley de dar y recibir, Malaquías 3, 10. ¿Usted quiere sus oraciones contestadas? ¿Quiere recibir en abundancia de Dios? ¿Quiere bendiciones financieras? Entonces dad y se os dará. Lucas 6, 38. Ore por las gentes por su nombre. Menciónele los nombres específicos a Dios. Recuerde que los demonios van a tratar de impedir que suceda lo que pedimos. Mantenga su posición de fe y acontecerá conforme Dios dijo. La palabra dice, espera en Dios y Él hará sucederá si usted espera en fe, sin titubear y confesando su victoria. Amén. Lo que creemos lo esperamos con paciencia. Romanos 8, 25. En una ocasión una iglesia tenía una campaña evangelista.
El pastor le dijo a los hermanos: traigan escritos los nombres y apellidos de las personas que ustedes quieren que se salven en la campaña. Los hermanos trajeron escritos los nombres de esas personas y se los entregaron al pastor. En el culto de esa noche el pastor fue leyendo los nombres y al leer cada uno de ellos la iglesia hacía oración unánime reclamando su salvación en dicha campaña. Gloria a Dios. Cuenta el pastor que oraron así en forma personal por 18 personas y 16 de ellos se salvaron en la campaña y los otros 2 no pasó un año en que se entregaron al Señor. Aleluya. Haga una lista de sus vecinos, familiares y amigos perdidos. Ore uno a uno por ellos. Crea que Dios no fallará en salvarlos. Gloria a Dios. Vi. El secreto de ponerse de acuerdo. Mateo 18, 19, esta es una promesa literal. No la limite, ni la dude. Cristo no puede mentir. Él dijo: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es cuestión de hallar 2 que estén sobre la tierra. Después que ore con otro y se pongan de acuerdo sobre lo que sea, crea que está hecho y háblelo con su boca, y actúe sobre esa fe. Su palabra es verdad. Actúe sobre la palabra. Cristo dijo: y será hecho. Cuando íbamos a salir para Chile en diciembre de 1976, la línea Avianca nos informó que salíamos miércoles de Puerto Rico, pero el avión de Bogotá estaba lleno, por lo tanto tendríamos que esperar ahí hasta el jueves para entonces salir a Chile, pero el jueves teníamos compromisos importantes que cumplir allá. Oré al Señor y me concerté con los hermanos para que Dios tuviera 7 asientos disponibles para nosotros en ese avión que estaba ya lleno, y así pudiéramos llegar ese miércoles a Chile. Después de orar y concertarnos en ello creímos de todo corazón que así sería y lo hablábamos por nuestra boca. Aleluya. Al llegar ese miércoles al aeropuerto le informé a la persona a cargo en Avianca que tomaríamos ese día el avión en Bogotá. Él me dijo: lo siento pero el avión allá está lleno. Tendrán que esperar ahí y tomar el del jueves. Le dije: he orado a Dios y Él no fallará, pues yo tengo que llegar a Chile hoy. Me dijo: imposible, ustedes son 7 y ese avión está lleno. Le contesté: Dios no fallará. Llegamos a Bogotá y corrimos a las personas a cargo. Les dijimos que íbamos para Chile y que teníamos que llegar ese mismo día y estábamos seguros que había 7 asientos disponibles para nosotros en el vuelo que estaba a punto de partir. Investigaron y efectivamente había 7 asientos y en ellos nos ubicaron rápidamente. 7 personas que habían hecho reservaciones no aparecieron. Dios lo hizo. Cristo dijo: y será hecho. Gloria a Dios. Usted puede ser poderoso orando solo, pero será más poderoso con alguien a su lado que se concerte con usted. 2 pueden conseguir mucho más que 1. Billy. La oración de fe, Marcos 11, 24, esta es una oración principalmente para una situación individual, o algo que tú necesitas o anhelas. Cristo dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Cada persona debe desarrollar su propia vida de oración y su propia fe. No se puede depender siempre de otros. Una vez pasa el tiempo de su conversión, Dios lo hace responsable de tener su propia fe. Debido a esto los recién convertidos se sanan más fácilmente que los viejos convertidos. A los nuevos Dios no les demanda tanto y se sanan por la fe del predicador. A los otros se les demanda ejercer su propia fe. Ellos han tenido tiempo para estudiar la palabra y desarrollar su fe. Muchos no lo hacen y por eso les resulta tan difícil recibir sanidad. Para esto Dios ha puesto pastores y maestros para alimentarles y ayudarles a crecer en la fe. Estudie la palabra. Conozca las promesas de Dios. Háblelas, repítalas y créalas hasta que sean parte de su vida. Esa palabra le impartirá la fe que nos da la victoria y vence las enfermedades. Amén. Billy. La alabanza y la adoración, Hechos 13, 2, a veces es necesario cambiar las peticiones comunes por la alabanza y la adoración. No todo puede ser pedir. De vez en cuando hay que tener periodos para esperar en el Señor, ministrar al Señor. El libro de los Hechos 13, 2, nos dice que en una ocasión los hermanos de la iglesia en Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando. Son periodos en los cuales no estamos pidiendo nada, sino que le estamos adorando.
Le alabamos, le decimos cuánto le amamos, le damos gracias por sus bondades. Es oración de adoración. Estamos ministrándole a Él. Esto puede ser individual y también como grupo. Dios hizo al hombre para tener comunión con Él. Él es nuestro Padre y le gusta que le adoremos y le alabemos y le declaremos nuestro amor. Aleluya. La oración de adoración puede funcionar cuando cualquier otra oración falle. Ahí ministramos al Señor, y mientras le adoramos, Él puede moverse a obrar poderosamente en medio nuestro. Cuenta el evangelista Cajín que en una ocasión un grupo de hermanos se movieron a orar por un niño que tenía convulsiones. Le oraron y reprendieron el espíritu maligno en el nombre de Jesús, pero las convulsiones no cesaron. Lo ungieron con aceite y le volvieron a orar. No hubo mejoría. La esposa del pastor dijo: «Vamos solamente a adorar ahora al Señor». Todos levantaron las manos y comenzaron a alabar a Dios y a darle gracias por sus múltiples bendiciones y a decirle cuánto le amaban. Cuando el período de adoración terminó, encontraron que las convulsiones en el niño habían desaparecido. Aleluya. Cuando todo había fallado, la oración de adoración les dio la victoria. Sería glorioso que todo culto comenzara con un buen período de adoración en el Espíritu hasta sentir que Dios ha tomado dominio de todo y va a ser el director único de la reunión. Gloria a Dios. Los problemas vienen, pero no les permita entrar en usted. Alabe a Dios en voz alta y crea que Él disolverá el problema. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y atados, no se atribularon. ¿Qué hicieron? Hechos 16:25 dice: «Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían». Como resultado de esto hizo un terremoto que hasta las cadenas se soltaron. Aleluya. Esto era típico de los primeros discípulos. Hechos 2:46-47 dice que con gran alegría, ellos comían juntos y alababan a Dios. Lucas 24:50-53. Dice que después que el Señor ascendió al cielo, los discípulos perseveraban en el templo alabando y bendiciendo a Dios con gran gozo. Aleluya. Adorar y alabar a Dios tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Hay poder en la alabanza y la adoración a Dios. En 2 de Crónicas 20 nos cuenta que los hijos de Amón y los de Moab vinieron contra Josafat a la guerra. Era una gran multitud. Josafat proclamó ayuno en todo Judá. El rey oró a Dios y le recordó sus promesas. Dios le habló que salieran al otro día contra ellos, que él pelearía la batalla. Todos alabaron a Dios con fuerte y alta voz. Al otro día, cuando el ejército salía, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, los enemigos se confundieron y se mataron los unos a los otros. Mientras el pueblo ministraba al Señor, Jehová manifestó su poder. Aleluya. Necesitamos más servicios en que nos reunamos a alabarle y adorarle para que Él manifieste su poder. Gloria a Dios. No se preocupe. La preocupación, la ansiedad, el afán desesperado de muchos arruina sus oraciones. La Biblia lo dice claramente. En Filipenses 4:6 dice: «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». En ira. De Pedro 5:7 dice: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Pon todos tus problemas y preocupaciones en Él. Esta es la oración de entrega. En esta oración ponemos sobre Cristo nuestras cargas y problemas y tribulaciones. El Salmo 37:5 dice: «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él y Él hará». Jesús predicó que nadie por preocuparse podrá jamás resolver nada o añadir nada. Mateo 6:25, Él añadió que no nos afanáramos por nuestra vida. Esto no quiere decir que uno no pueda planear o hacer provisión para el futuro, pero sí implica que no nos llenemos de ansiedad. Amén. Si usted se afana y se preocupa, anula el efecto de sus oraciones. Si usted se preocupa es porque aún no ha puesto la carga en Él. Usted la tiene todavía. Ponga todo en sus manos. Si usted lo deposita en Él, ya no es suyo sino de Cristo. No se mueva entonces preocupándose, ni hablando de sus problemas, pues usted ya no tiene problemas, los tiene el Señor. Aleluya. Sus preocupaciones y ansiedades le impedirán la victoria. Muchos no se sanan por esta razón.
Si usted hizo la oración de entrega, ya eso no es suyo, es de Cristo. Cuando hable de ese problema, solo diga: ya no tengo problema, lo tiene el Señor. Ya no tengo enfermedad, la llevó Jesús. Alabe a Dios y viva en victoria. Aleluya. Pídale perdón a Dios por vivir lleno de ansiedades y problemas y por estar triste y descorazonado. Prométale no volver a preocuparse sino confiar en Él. Reconozca y crea que la batalla es del Señor y la victoria es suya. Existen problemas, pero si usted los entregó al Señor, no tiene ninguno, si Él los tiene no fallará en resolverlos. Cuando el diablo le traiga un pensamiento del problema, dígale: sí, yo lo tenía, pero ahora lo tiene el Señor. Propóngase en su corazón practicar la palabra de Dios y practicar la fe, y la vida será preciosa y bendecida. Gloria a Dios. X. La oración unida. Hechos 4:23. La iglesia primitiva practicaba la oración unánime. Hay gran poder en la oración unida. Ellos oraban unidos en alta voz. Alababan unidos y Dios se movía en forma poderosa. En Hechos 4:23-31, nos dice la Biblia que cuando los apóstoles salieron de la cárcel y regresaron a los suyos y contaron lo que les había pasado, ellos levantaron la voz unánime a Dios y oraron. Al terminar la oración el lugar tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando oremos en grupos, es glorioso presentar unánimes algunos problemas y clamar todos en alta voz por el problema. Dios no fallará en moverse. Amén. Sí. Pablo en oración. La Biblia dice que Pablo hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es pues sabio observar sus oraciones y aprovecharlas nosotros y orar esas cosas por los demás y por nosotros. En Filipenses 1:9, el apóstol oró: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En Colosenses 1:9, él oró así: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En Efesios 1:6, el apóstol oró así: que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él y que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Estas son oraciones dadas por el Espíritu y dignas de ser oradas con especial interés por los creyentes. Gloria a Dios. B. Pablo dijo: ira. De Tesalonicenses 5:16-18, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. C. Ira. Timoteo 2:8, que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas y orad por los que están en autoridad. En ira. De Timoteo 2:1-4, la Biblia dice que, primero que nada intercedamos por todos los hombres, por los reyes, y todos los que están en autoridad, que podamos vivir una vida tranquila y en paz y en toda piedad y honestidad. Fíjate que antes de orar por nuestra familia hay que orar por los que están en autoridad. Esto incluye nuestro gobierno, nuestros líderes. Incluye los presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, senadores y aún la policía. Es fácil criticar, pero Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a orar. Hay que orar muy en especial por nuestros países. Así tendremos el gobierno adecuado y habrá paz y quietud para llevar el Evangelio con libertad. Si hacemos esto no podrán impedir la adoración en las iglesias y todas las puertas se abrirán. Esto se hace con súplicas y oración intercesora. La oración intercesora es una oración por otros. Este tipo de oración puede impedir el juicio sobre las naciones y darles alguna oportunidad adicional a muchos de escuchar el Evangelio. En Ezequiel 22:30-31, la Biblia nos dice que Dios buscó un hombre que se pusiera en la brecha por la tierra para que él no la destruyera, y no encontró uno. Uno solo pudo haber salvado el país, pero no fue encontrado y el juicio cayó sobre ellos. Es muy importante entender que Adán entregó la tierra al diablo, Lucas 4. Él hace aquí lo que quiere. Es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4, Dios solo puede intervenir cuando los cristianos interceden y le piden que se mueva. El que no tiene es porque no pide. Santiago 4:2, la autoridad del diablo sobre asuntos en la tierra solo puede ser vencida según los cristianos interceden a favor del país. Cada cual es responsable especialmente de su ciudad y su país. Es muy prudente clamar al Señor en forma persistente que levante al justo y sofoque al malvado.
Lo que pedimos en su nombre, Él lo hará. Amén. No es cuestión de que los cristianos se metan en política o se opongan a los gobiernos que no consideren justos. Romanos 13, 1, 2, lo que ordena la palabra de Dios es que oremos por ellos con oración profunda y persistente para que Dios los use para hacer justicia en los pueblos y gobernar con bendición. Solo Dios es el que puede sanar nuestra tierra. Amén. 2 Crónicas 7, 14, sí. Humillación durante la oración en Génesis 18, 27, 32, Abraham intercedió por Sodoma. Note cómo Abraham se humilló. Él dijo que solo era polvo y ceniza. En Santiago 4, 10 dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. No le pidas al Señor que te haga humilde. La palabra dice que te humilles tú. La Biblia dice que el que viene humillado, Él no lo echa fuera. En 2 de Crónicas 7, 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios puede permitir cosas que te humillen, pero tú eres el responsable de hacerlo. Amén. Shif. Insistencia en la oración. En el libro del profeta Daniel 10, 2, 10 nos dice que Daniel oró y un ángel fue enviado con el mensaje el primer día de la oración. La contestación se detuvo por 21 días. ¿Qué pasó? En los cielos había un reino espiritual de las tinieblas y un príncipe que dominaba. Ese príncipe satánico resistió al ángel del Señor. Dios envió refuerzos y a los 21 días el ángel pudo pasar. En todo ese tiempo Daniel insistió orando en ayuno hasta que la contestación llegó. En Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el reino de este mundo Satanás tiene autoridad. El diablo estableció su reino aquí en la tierra, en la esfera de los espíritus, cuando Adán se vendió a él. Contra ellos peleamos al interceder. Hay veces que la lucha es violenta. No te quejes, ni protestes. Lucha contra ellos y proclama tu victoria por la fe en la palabra y el poder en el nombre de Jesús. No olvides que el que está con nosotros es más grande que los que están en el mundo. No le deis lugar al diablo. Efesios 4, 27, tú tienes autoridad sobre él. Gloria a Dios. El reino invisible del diablo es el que gobierna realmente las naciones y resiste nuestras oraciones. Si tú insistes en la oración, Dios no fallará en darte la victoria. Espera en Dios orando y gimiendo y hablando victoria y Él lo hará. En Lucas 11, 5, 3 nos muestra el valor de la insistencia al orar. Esto no implica que sigamos pidiendo lo mismo hasta tener resultados. Es la insistencia de fe la que funciona. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Aleluya. No es de buen gusto pedirle al Señor lo mismo una y otra vez. Si usted sigue pidiendo lo mismo una y otra vez en la misma forma, esto sería una confesión que usted no creyó a Dios la primera vez. Cuando vuelva a insistir en lo que ya usted pidió, y creyó que Dios le escuchó, solo recuérdele a Dios que lo que usted pidió, lo creyó y está esperando la contestación. Recuérdele sus promesas y que usted cree de todo corazón que lo oyó y está ya concedido. Esta insistencia de fe traerá resultados. XV. La ayuda del cuerpo físico. No olvide que la oración es una guerra contra los demonios. Usted va a pelear con ello y tiene que pasar con su oración a través de ellos. El cuerpo físico es de gran ayuda en la oración. En Getsemaní, la Biblia dice que Jesús sudó. Lucas 22, 44, su oración se tornó tan intensa que su cuerpo entró en la batalla en tal tensión que sudó. Nadie sudaría a menos que someta al cuerpo a movimientos intensos y continuos. Esto te muestra que mientras él oraba en profunda comunión, su cuerpo se movía poderosamente. Aleluya. Cuando usted ore, no se quede quieto. Mueva su cuerpo en tal forma que imparta más ímpetu a su oración. Muévase en tal forma que transforme su oración en una poderosa actividad de mente, espíritu y cuerpo. Todo su ser coordinado en un poderoso esfuerzo de lucha contra los demonios.
No olvide que está peleando cara a cara contra huestes infernales. Haga su parte y el Espíritu Santo hará el resto. Amén. Algunos asumen su posición de adoración y esconden su cabeza bajo una almohada y ahí no se mueven ni se oye un murmullo. No le deis lugar al diablo, dice la Biblia. Esta es una gran oportunidad que usted les está dando a los demonios de dormirlo. Muévase en la oración y ore que usted se oiga. Si se descuida se dormirá y arruinará su período de oración. Ve ayuda de los ángeles. La batalla de la oración es tan terrible que en Getsemaní Cristo necesitó un ángel para fortalecerlo. Si Jesús necesitó un ángel, cuanto más nosotros. En Hebreos 1:14, la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicios. Cristo lo necesitó. Al orar pídale a Dios, en el nombre de Jesús, que envíe un ángel a fortalecerle en la oración. No estamos solos. Dios nos ha dado ayuda poderosa por medio del Espíritu Santo y los ángeles del Señor. Es solo cuestión de pedir, pedid y se os dará. Amén. En una ocasión yo me encerré en un cuarto a orar en ayuno por una campaña. Hacía un calor algo serio. Sudaba en forma muy intensa. Me sentía incómodo y estaba a punto de ceder en la batalla. De pronto sentía a alguien detrás de mí. Era una persona que según yo oraba él decía, por Jesús. Yo seguía orando y él decía, por Jesús. Según seguí clamando, el Espíritu Santo me mostró que era un ángel que me fortalecía. Es bíblico. Sucedió con Jesús en Getsemaní y los discípulos serían semejantes al Maestro. Aleluya. La presencia de aquel ángel fue factor decisivo en la victoria en aquella batalla. Me sostuve 4 días gimiendo encerrado en ayuno y luego en la campaña un grupo precioso de almas vino a Cristo Jesús. En aquella batalla las fortalezas del diablo fueron derribadas y bebés en Cristo fueron engendrados. Gloria a Dios. Oración de David. El salmista David oraba, vivifícame según tu palabra, Salmo 119, 25, para que esto pueda ser posible su palabra tiene que permanecer en nosotros. Juan 15, 7, el evangelista F. Bosworth predicaba a los 75 años de edad y estaba muy activo para el Señor. Él decía, yo siempre comienzo el día diciendo, Señor, vivifícame conforme a tu palabra, aleluya. Para él esto implicaba depender de la palabra para todo. A los 75 años estaba en buena salud. Confiaba en Dios y nunca usó ninguna medicina. Bosworth vivió hasta los 82 años y estuvo activo en la obra de Dios hasta el final. Cuando llegó el momento de morir, él sabía que estaba cerca. Él sentía en su espíritu que el Señor estaba a punto de venir a buscarle. Un amigo muy cercano voló a estar con él en la Florida. Cuando llegó el hermano estaba sentado en la cama. Levantó las manos y alabó a Dios y dijo, hermano, este es el día por el cual he esperado durante toda mi vida, me voy a mi hogar todos los días. Él oraba, Señor, vivifícame según tu palabra, y el Señor le dio vida día tras día hasta que se lo llevó con él. Bosworth murió sin una enfermedad o dolencia. Sencillamente se fue al cielo a estar con el Señor. La palabra de Dios es verdadera, no importa si usted la practica o no la practica. Algunos van a beneficiarse de la plenitud de sus beneficios. Sea usted uno de ellos. Amén. Exviri. Otros apóstoles a Santiago 5, 16. La oración eficaz del justo puede mucho. B. Pedro dijo, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las relaciones con la esposa deben ser cordiales, para que en nada afecten la oración. Añadió que para los últimos días oráramos en forma especial. Ira. De Pedro 4, 7. C. Juan oró así. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra deseo, en el original griego lee orar. Juan, por lo tanto dijo, yo oro que estéis en salud y prosperando, así como prospera tu alma. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto es el deseo de Dios para todos sus hijos. Es completamente correcto, entonces, orar por prosperidad financiera. La oración de Juan concierne a 3 aspectos de nuestra vida.
lo físico, lo espiritual, y lo material. Él oró que prosperáramos, esta es la bendición material, y estuviéramos en salud, lo físico, y que prospere nuestra alma, lo espiritual. Dios desea bendecir plenamente la vida del creyente. 3 Ra. Juan 2. Ore usted para que Dios le prospere materialmente, físicamente y espiritualmente, pues este está en la perfecta voluntad del Señor. Amén. 6. No se quede en la tierra al orar. Esto parece ridículo. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Sencillamente al mismísimo trono del Padre. En la oración, usted no le ora al Espíritu Santo que está aquí en la tierra con nosotros y en nosotros. Usted le ora al Padre que está en el trono, y le ora en el nombre de Jesús que está a su diestra en el trono. Si usted va a hablar con el Padre y Él está allá, entonces no se debe quedar en la tierra en la oración. ¿Qué hará? Súbase allá y siéntese a sus pies y visualice a Jesús a la diestra, y comience a hablarle al Padre. Aleluya. Háblele como alguien que cree por la fe que no está en la tierra, sino a los pies de Dios Todopoderoso en el trono en el cielo. Dígale: vengo aquí arriba a tus pies a hablar contigo, en el nombre de Jesús, mi mediador. Mira hacia abajo y observa cuántas almas perdidas. Yo vengo aquí arriba, Padre, a interceder por ellas y a reclamarlas para mi Cristo. Aleluya. No ceda de ninguna manera a la idea de que está en la tierra. Hable como alguien que está en el cielo a los pies del Señor. Hágalo así y los períodos de oración se volverán períodos de profunda comunión con el Padre y de victorias espirituales indecibles. Aleluya. Allá arriba a sus pies, gima, ore en lenguas, adórele y pídale con confianza, que todo lo que pidas al Padre en su nombre, lo recibirás. Cuando los períodos de oración se transportan arriba, somos edificados en forma profunda y su paz y su descanso se hace una gloriosa realidad en nuestra vida. Aleluya. No se quede en la tierra en la oración. Suba arriba y gócese en el Señor como nunca antes se ha gozado. Aleluya. Comenzaba un período de oración a las 4 p.m.